En los sótanos del Vaticano se guardan documentos a los que nadie tiene acceso. Textos retirados de circulación en el siglo IV. Libros que la Iglesia declaró heréticos. Uno de ellos es el libro de Enoc. Allí se describen criaturas sobre las que el mundo moderno prefiere guardar silencio. Los Nefilim. La Biblia los menciona apenas de pasada. Génesis capítulo 6. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Una línea y silencio durante miles de años. Pero el libro de Enoc cuenta toda la historia, y esta historia da vuelta a todo lo que sabíamos sobre el pasado de la humanidad. Los Nefilim no son mitos, no son metáforas, no son símbolos de caída espiritual. Fueron seres reales de carne y hueso, nacidos de una unión prohibida. 200 ángeles descendieron a la tierra. Los llamaban los vigilantes. Su tarea era observar a la humanidad, pero violaron la orden, vieron a las mujeres y las desearon. Monte Hermón, la frontera entre Siria y Líbano. Allí hicieron un juramento, todos juntos, porque sabían que era un crimen ante los cielos. Su líder era Semiaza. Él dijo: «Temo que no se atrevan a realizar este acto, y yo solo seré culpable de un gran pecado». Juraron, se ataron con una maldición mutua, y descendieron hacia los humanos. Enoc escribe: «Tomaron para sí esposas, y cada uno eligió una para sí, y comenzaron a entrar a ellas y a contaminarse con ellas». Lo que sucedió después cambió el mundo para siempre. Las mujeres quedaron embarazadas, pero no eran niños comunes. El libro de Enoc los describe así: ellas dieron a luz grandes gigantes, cuya estatura era de 3000 codos. 3000 codos. Eso es más de 1,5 kilómetros. Suena increíble, pero incluso si es una exageración, estamos hablando de seres de tamaño enorme, gigantes, Nefilim. La palabra misma, Nefilim, proviene de la raíz hebrea nafal, caer, los caídos, los que nacieron de ángeles caídos. No eran humanos, no eran ángeles, eran algo intermedio, híbridos, y su naturaleza era aterradora. Enoc continúa: comenzaron a devorar el trabajo de los hombres, y cuando los hombres ya no podían alimentarlos, los gigantes se volvieron contra ellos y comenzaron a devorar a los hombres. Los Nefilim eran caníbales, se alimentaban de carne humana, bebían sangre, sembraban caos y violencia por toda la tierra. Pero eso no era todo. El libro de Enoc dice: comenzaron a pecar contra los pájaros, las bestias, los reptiles y los peces, y a devorar la carne unos de otros y a beber la sangre. Experimentos genéticos. Mezcla de especies. Los Nefilim no solo asesinaban, alteraban la estructura misma de la creación, creaban quimeras, monstruos, criaturas que no debían existir. Cada cultura antigua lo recuerda. Los griegos los llamaban titanes, gigantes que hacían guerra contra los dioses. En Sumeria los llamaban Anunnaki, los que descendieron del cielo. En la mitología escandinava, Jotuns, gigantes de hielo. En India, Rakshasas, demonios devoradores de hombres de estatura enorme. Esto no es coincidencia, es memoria global. La arqueología lo confirma. Por todo el mundo encuentran esqueletos de tamaños increíbles, huesos de personas con estaturas de 3 a 7 metros. Siglo XIX. América. Los periódicos llenos de titulares: encontrado esqueleto de gigante de 12 pies de altura. Cráneo enorme descubierto en Ohio. Tumba de gigantes en Wisconsin. Cientos de hallazgos. Todos fueron entregados al Instituto Smithsoniano y desaparecieron. En el año 2014, la Corte Suprema de Estados Unidos obligó al Instituto Smithsoniano a admitir: a finales del siglo XIX, la organización destruyó miles de esqueletos de gigantes.
razón oficial, para proteger la teoría dominante de la evolución. La verdad, para que la humanidad no supiera que la Biblia decía la verdad. Los Nefilim existieron, pero ¿quiénes eran en realidad? No solo personas grandes. En el libro de Números hay un episodio. Moisés envía exploradores a Canaán. Regresan aterrorizados. Vimos allí gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Langostas. Imaginen un ser junto al cual un hombre adulto parece un insecto. No es solo estatura alta, es otra biología. 6 dedos en manos y pies. La Biblia lo menciona al describir a Goliat y sus hermanos. Doble hilera de dientes. Se encuentra en cráneos antiguos, cráneos alargados. Miles de ejemplos por todo el mundo, desde Perú hasta Egipto. El ADN de los Nefilim estaba distorsionado. Eran el resultado de una intervención en el plan divino de la creación. Por eso el diluvio se volvió inevitable. Dios dijo: «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne». La genética de la humanidad estaba contaminada. Los Nefilim se multiplicaban. Su sangre híbrida se extendía por la tierra. Si esto continuaba, no quedarían humanos puros en absoluto. Noé era perfecto en sus generaciones. Su ADN no estaba dañado. Por eso su familia fue salvada. El diluvio destruyó a los Nefilim. Sus cuerpos están enterrados bajo capas de rocas sedimentarias. Se encuentran fósiles de gigantes en todos los continentes. ¿Pero sus almas? El libro de Enoc da la respuesta. Los gigantes, cuyos espíritus salieron de sus cuerpos, dañarán sin castigo y producirán destrucción en la tierra. Serán llamados espíritus malignos. Los Nefilim murieron en la carne, pero su espíritu permaneció. Demonios, entidades sin cuerpo, sedientas de regresar al mundo material. Por eso buscan cuerpos para poseer. Recuerdan cómo era estar en la carne y quieren volver. Pero esta no es el final de la historia, porque la Biblia dice: los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después. Después del diluvio. ¿Cómo creen ustedes que fue posible? ¿Pudieron los Nefilim sobrevivir de alguna forma? Déjenlo en los comentarios. Después del diluvio. Estas 3 palabras en la Biblia lo cambian todo. Génesis capítulo 6. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. También después. Los Nefilim regresaron. ¿Cómo es posible? El diluvio destruyó todo el mundo antiguo. Las aguas cubrieron las montañas más altas. Nada vivo sobrevivió, excepto los que estaban en el arca. Pero la Biblia claramente dice: los gigantes aparecieron otra vez. Existen varias explicaciones, y todas son aterradoras. Primera teoría, genética. Una de las esposas de los hijos de Noé pudo haber llevado ADN distorsionado. No completamente Nefilim, pero portadora del gen Cam, el hijo menor de Noé. En la Biblia está asociado con una maldición. Su descendiente fue Canaán, y la tierra de Canaán se convirtió en hogar de nuevos gigantes: anaceos, refaitas, zomzomeos, emitas. Todos ellos, tribus de gigantes que habitaban Canaán cuando llegó el pueblo de Israel. Ciudades enormes, muros masivos, fortificaciones construidas para seres de fuerza increíble. Og, rey de Basán. La Biblia describe su cama, una cama de hierro, su longitud de 9 codos y su anchura de 4 codos. 9 codos son más de 4 metros. Goliat de Gat, 6 codos y un palmo, casi 3 metros de altura. Armadura de bronce de 70 kilogramos. Lanza con punta de 7 kilogramos. Un hombre común no podría ni siquiera levantar su arma, pero David lo venció. No con fuerza, sino con fe,
porque los Nefilim no son solo una amenaza física, es guerra espiritual. Segunda teoría, los ángeles caídos no se detuvieron. El libro de Enoc dice que 200 vigilantes fueron encerrados en el abismo hasta el día del juicio. ¿Pero fueron todos? Algunos teólogos creen. Otras entidades caídas continuaron interfiriendo con la raza humana. Por eso Dios ordenó a Israel destruir completamente a los pueblos de Canaán. No por crueldad, sino por necesidad. Esos pueblos llevaban genética distorsionada. Si los israelitas se mezclaban con ellos, la línea del Mesías sería contaminada. Jesús no podía nacer de sangre híbrida. Debía ser completamente humano, inmaculado, puro. Por eso la guerra por Canaán fue sagrada. No era una guerra por tierra, era una guerra por el futuro de la humanidad. Tercera teoría, la más oscura. Los Nefilim no desaparecieron, se escondieron, bajo tierra. Los textos antiguos de todo el mundo hablan de reinos subterráneos, Shambhala, Agartha, ciudades dentro de la tierra hueca. Los monjes tibetanos afirman, allí viven seres antiguos de enorme estatura. Las tribus indígenas de Norteamérica cuentan leyendas de hombres serpiente que habitan en cavernas. En Turquía encuentran enormes ciudades subterráneas como Derinkuyu. 8 niveles de profundidad. Miles de habitaciones. Podían albergar 20.000 personas. ¿Para qué construir una ciudad bajo tierra? ¿Para esconderse de algo? ¿O para encerrar a alguien dentro? Jesús habló del abismo, el lugar donde están encerrados los espíritus. Pero, ¿y si parte de los Nefilim permanecieron en forma física, sellados profundamente bajo la superficie terrestre? En el Apocalipsis de Juan se dice, en los últimos días se abrirá el abismo, y de allí saldrán criaturas parecidas a langostas con rostros humanos. ¿Qué es eso, sino la descripción de algo no humano? Cuarta teoría, la hibridación continúa, no a través de contacto físico, sino mediante tecnologías. La genética moderna alcanzó un nivel con el que los Nefilim solo podían soñar. CRISPR, edición de ADN, creación de quimeras, seres que combinan ADN humano y animal. En laboratorios ya crean híbridos de humano y cerdo, humano y mono, oficialmente para cultivar órganos. Pero, ¿qué sucede realmente en laboratorios militares cerrados? Transhumanismo, la idea de mejorar al humano mediante tecnología, fusión de humano y máquina. Suena como progreso, pero es la repetición del pecado antiguo, el intento de ser más que humano, cruzar el límite establecido por el Creador, exactamente lo que hacían los Nefilim, y exactamente por lo que vino el diluvio. La Biblia dice, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Estamos regresando a esos tiempos. Experimentos genéticos, inteligencia artificial, robots con conciencia, intentos de lograr la inmortalidad. Todo esto son ecos del conocimiento prohibido transmitido por ángeles caídos. Y las profecías dicen, antes del fin de los tiempos, los Nefilim regresarán. No como gigantes con espadas, sino como híbridos, cyborgs, transhumanistas, seres que ya no son completamente humanos. En Apocalipsis se describe un ejército de 200 millones, jinetes en caballos que arrojan fuego y azufre. Muchos teólogos creen, no es metáfora, es descripción de algo real, pero tan extraño que Juan no pudo encontrar palabras para explicarlo. ¿Armas biológicas? ¿Soldados genéticamente modificados? ¿Entidades demoníacas en cuerpos clonados? No lo sabemos con certeza, pero sabemos una cosa. Los Nefilim nunca desaparecieron completamente. Su sangre corría por las venas de reyes antiguos. Nimrod, los faraones de Egipto con cráneos alargados, gobernantes de Sumeria
que se llamaban a sí mismos semidioses. Sociedades secretas guardan este conocimiento. Los masones veneran a Nimrod, el primer Nefilim después del diluvio, quien construyó la Torre de Babel. Las élites del mundo están obsesionadas con la idea de sangre pura. No humana, sino la que fluye de los antiguos. Ellos saben y se preparan para el regreso. El libro de Enoc termina con una profecía. Al final de los días, los gigantes se levantarán para la guerra final contra los justos. Pero fuego descenderá del cielo y los destruirá para siempre. Los Nefilim regresarán, pero su fin está decidido. La pregunta es otra. ¿De qué lado estaremos nosotros? Suscríbete al canal para no perderte la próxima investigación. Nos acercamos a los tiempos sobre los que advirtieron los profetas, y necesitas conocer la verdad. Escribe en los comentarios, ¿crees que los Nefilim existieron? ¿Y ves señales de su regreso en el mundo moderno? Comparte tus pensamientos. Quizás sepas algo que aún no hemos contado.